Ingeniero químico Marcos Tomasoni, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a la ciudad de Totoras. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, estamos en medio de un debate, como en un montón de pueblos de similares características, en torno a los agroquímicos, a la utilización, a las fumigaciones, a la manera de producir, al cuidado del medio ambiente. Y tu voz es una voz importante que llegaste a Totoras de la mano de Fernando Duranti, un ingeniero agrónomo que está viviendo en un centro de educación agropecuaria que presentó algún reclamo en torno a este tema. Pero lo importante es que hiciste una presentación ante el Consejo Municipal de la ciudad de Totoras. ¿En qué consistió y cuál es tu objetivo cada vez que llegas a este tipo de localidades y en medio de estos debates, Marcos? Bueno, como presentante, soy ingeniero químico, trabajo en ingeniería ambiental bastante. Me he especializado en este tema desde hace un par de años. Yo he desarrollado un trabajo técnico sobre las derivas, un trabajo que aborda el tema de derivas, lo profundiza y lo amplía, que releva y estudia el concepto y los principios de cómo es que estos agroquímicos, que estas sustancias salen del campo y terminan llegando a las poblaciones donde están en contacto, y después de ahí hay muchas lecturas sobre la relación entre el agroquímico y la salud. Pero mi estudio principal es del movimiento, acerca de cómo es que se mueven todos los fenómenos y principios que suceden en una parcela que se asperja, que se pulveriza, que se fumigan, como dicen los vecinos, y cómo es que estos agroquímicos terminan saliendo de ahí, tanto sea al momento en que se aplica, como horas después de que se aplique, y como hasta años después de que se aplique. Entonces, en base a ese momento en que el agroquímico sale del campo, nosotros hemos definido 3 tipos de derivas, que las denominamos deriva primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, por ahí mis charlas en las localidades y las comunidades donde estén debatiendo estos temas, que ya datan del año 2010, que empecé en la provincia de Córdoba, aportan otra mirada, aportan un enfoque distinto, más complejo, sobre los principios técnicos de las derivas, ¿no? Entonces hoy en el Consejo Deliberantes de Totoras, los concejales, bueno, tuvieron la amabilidad de escucharme, de convocarme también, y donde yo pude expresar, intercambiar ideas sobre estos principios que terminaron siendo una base fundamento de un trabajo técnico que yo he hecho, que está disponible en internet, que se lo dejé al Consejo para que sea fundamento de los avances que se van haciendo en esta localidad y en la zona sobre las legislaciones que tienen que velar por la salud de las poblaciones en los términos de las aplicaciones de plaguicidas. Marcos, ¿qué es una deriva y en qué impacta concretamente sobre la población y sobre el ser humano? La deriva es el movimiento, la salida de un plaguicida de una parcela asperjada afuera de la parcela. Ese es el concepto técnico de deriva. La máquina la coloca en la parcela y después eso tiene... La máquina pulveriza. Sí. Si el agroquímico sale de la parcela mientras la máquina está trabajando, mientras el mosquito fumigador o mientras el avión está fumigando, se denomina deriva primaria. Hay mucha bibliografía y los que manejan máquinas aplicadoras saben esta bibliografía respecto a cómo uno tiene que considerar el viento, a la temperatura ambiente, a la humedad relativa, al tamaño de la gota que se asperja para que este agroquímico salga lo menos posible del campo. La deriva eso es lo que todos buscan, lo que todos intentan, digamos. Eso es lo que todos intentan, o eso hablaría de la buena intención de que la aplicación sea bien hecha, sobre todo en dos ejes. El primero de los ejes, que lo que busca el productor, es que no pierda agroquímicos, porque todo agroquímico que sale del campo es una pérdida económica. Y lo que buscan las normativas ambientales o de salud es que el agroquímico no llegue nunca a una población sensible, ¿no? O a un ecosistema sensible. Porque también en un momento vamos a tener que empezar a hablar de la pérdida de diversidad de especies, de árboles. Pero si nos paramos mínimamente en el debate que estamos actualmente los pueblos fumigados del país, que es en el cuidado de la salud, hay un estudio sobre cómo hacer para minimizar esta deriva. No se puede anular, no se puede llevar a cero, es imposible llevarla a cero, porque parte de este agroquímico termina pasando a fase gaseosa, termina estando en el estado del aire, y desde ahí puede llegar a cualquier lugar. Cuando se va a la máquina hay un fenómeno, o por varios fenómenos, por la suma de algunos fenómenos climáticos, parte de ese agroquímico puede pasar a fase gaseosa, es decir, puede pasar de las gotitas que quedaron asperjadas en el campo, volatilizan, pasan a fase gaseosa, y por algunos, como dijimos, algunos fenómenos climáticos, como es el arrastre del viento, como son las altas temperaturas del verano, como son las bajas humedades relativas, o las condiciones de reversión térmica, que es algo que le pasa a la atmósfera, por la cual todo lo que en ese momento nada en la atmósfera no puede ni subir ni bajar,
un fenómeno que le pasa a la madrugada antes de que salga el sol y a la tardecita noche, entre las 7 y las 11 de la noche. El agroquímico que revolatiliza queda nadando a ras del campo y se mueve con mucha facilidad hacia cualquier lugar con brisas muy mínimas. Esta deriva secundaria, que se produce horas después de la aplicación, no puede ser controlada por el ser humano porque básicamente es solo función del clima, lo produce el clima del lugar. Entonces, tenemos ya varios ejemplos relevados en la provincia de Córdoba, que es donde más me trabajo yo, con aplicaciones que se han hecho en día de calor a la mañana, hasta antes de las 10, 11 de la mañana, cuando se sugiere por la temperatura, y que luego en el día, con la acumulación de calor, ese agroquímico revolatiliza y llega a la tardecita noche, condensa, algunas se hacen gotitas, se hace neblina, y con la tardecita noche, con la reversión térmica y el movimiento del aire, han terminado afectando a familias que han terminado hospitalizadas con cuadros de afecciones de vía respiratoria muy agudas, donde los médicos han constatado que ha sido por agroquímico. Entonces, esta deriva secundaria básicamente no se puede controlar, es la que más alertamos. Luego hay una deriva terciaria que se da hasta un año, 2 o 3 después de que los agroquímicos han sido asperjados. Esta deriva se produce básicamente porque parte de estos agroquímicos pasan a fase gaseosa, les gusta estar en el aire y llegan con las capas de la atmósfera hasta muy altas, hasta alturas muy considerables, y se mueven por todo el planeta en distintas formas. Hemos encontrado agroquímicos en la Antártida, cuando digo los humanos. Hay estudios científicos que han relevado residuos de agroquímicos en la Antártida, en el desierto del Sahara, en las grasas de pingüinos acá en el sur del país, lugares donde nunca nadie ha aplicado, se encuentran alta carga de residuos plaguicidas, lo que nos está dando indicadores de que estos compuestos están en el aire, son inmanejables, han llegado ya muy lejos, básicamente hay hasta compuestos que se han arrojado hace 20 años y aún no dejan, la naturaleza no los puede terminar de procesar. Nosotros en la provincia de Córdoba hemos medido incluso residuo plaguicida en agua de lluvia y lo hemos encontrado, incluso el glifosato, que es una sal que no tiende a estar en el aire, que le gusta más estar en el suelo y en el agua, se la ha encontrado en el aire y en el agua de lluvia por detalles que tiene su molécula. Parte de ese glifosato que se tira también termina en el aire y se termina relevando cuando cae el agua de lluvia, lo arrastra y lo encontramos en el agua de lluvia. Hay estudios que han encontrado residuos plaguicidas en el polvillo de la aspiradora. Hay estudios acá en Argentina que han encontrado plaguicidas en el polvillo del aire, en el aire mismo y en el polvillo del aire también. Recordemos que una fracción del polvillo es respirable, pasa a nuestros pulmones. Entonces, estamos conviviendo con muchos de estos productos ya en términos inmanejables. Por eso es que ante esta posibilidad de 3 tipos de derivas, donde el ser humano en 2 de ellas no tiene ninguna injerencia, la única recomendación es primero prohibir la fumigación aérea total. Por característica misma, la fumigación aérea termina desarrollando una gotita tan chiquita y tan concentrada de agroquímico que hace que mucha de esa carga de agroquímico pase a fase gaseosa y termine, como dijimos recién, sobrenadando en el ambiente. Entonces, al igual que lo sugirió la Comunidad Europea, nosotros también sugerimos prohibir en todo el país las fumigaciones aéreas. Y en cuanto a las terrestres, alejar a lo más posible. La bibliografía demuestra de que la gota más chiquita de una fumigación llega a más de 4.000 metros de distancia, con un viento mínimo de 4,5 kilómetros por hora. Entonces, y que incluso en condiciones de reversión térmica, esta gotita puede llegar a una deriva 5 veces superior, es decir, estamos hablando de 20.000 metros. No es nada raro, cualquiera que trabaje en el campo sabe que una estela de 2,4-D puede tener se puede registrar en esa distancia. Entonces, lo mejor es alejar las fumigaciones, cuanto más mejor, cuanto más se alejen de una población mejor. En la provincia de Córdoba tenemos localidades como Altagracia, que en el año 2012 generó una ordenanza que prohibió la fumigación a 1.500 metros. Ahí se desarrolló actividad de agricultura orgánica, ningún productor dejó el campo, muy por el contrario, trabajan más tranquilo que antes. Y el municipio de Altagracia, a un año de cumplirse la ordenanza esa, el intendente públicamente reconoció que habían disminuido drásticamente las consultas en el hospital público por enfermedades de vías respiratorias, sobre todo, por enfermedades alérgicas, sobre todo, y que también han disminuido las tasas de consulta por tumores. Entonces, me parece que es bastante claro las experiencias que estamos viviendo en Argentina. Tenemos que avanzar en esta medida, tenemos mucho por hacer, las ordenanzas son quizá la primera intención, y luego la propuesta de todos los tipos de agricultura que se pueden hacer sin agroquímico, que son de las más variadas, desde la agroecología, la biodinámica, la permacultura, los trabajos con los animales, que bueno. Al menos en esa franja donde... Al menos en esa franja, o en la que cualquier productor quiera dejar de usar estos productos que, amén de estar deteriorando la salud de las poblaciones, también está deteriorando la salud de los pobladores del campo, ¿no? Entonces, como
una necesidad urgente de alejar estos venenos de nuestras vidas, básicamente. Marcos, en esta posición, en esta concepción de este tema, no existe lo que se denomina el uso responsable de agroquímicos. Siempre, a ver, cuando tenemos mayor cantidad de conocimiento, podemos tomar medidas cada vez más inteligentes, ¿no? Entonces, yo interpreto ese concepto del uso consciente, del uso responsable, como el uso donde un productor o un aplicador sabe cada vez más información de este tema. Lo que sí es concreto es que por más que una aplicación yo la tire con todas con todo el conocimiento de un viento en contra de las poblaciones, un viento en el rango en que se sugiere, que es entre los 5 km por hora y los 15 km por hora, con una temperatura ambiente aceptable, con una humedad ambiente aceptable, con el uso de antiderivas, que son compuestos químicos que le dan mayor estabilidad a la gota, sin reversión térmica, aún se aplique en las condiciones óptimas, como contemplan las buenas prácticas de aplicación de plaguicidas, cuando se va a la máquina, todavía queda altas probabilidades de que nuevamente por condiciones térmicas, parte de este agroquímico pase a fase gaseosa, volatilice, condense y termine derivando. Entonces, por más que haya un uso responsable, no se puede minimizar la deriva. Entonces, lo mejor para eso es alejarla lo que más se pueda de los centros poblados, ¿no? Bien, y dentro de todo este debate con posiciones a veces de profesionales, de ingenieros químicos que piensan de una manera, ingenieros químicos que piensan de otra, ingenieros agrónomos que piensan de una manera y de otra, ¿cómo y qué es lo que deben hacer las autoridades? Porque este debate, vos sos consciente y estás por todos lados llevando este mensaje, es muy difícil porque a veces la autoridad política también tiene un límite en su capacidad, como lo tenemos todos, ¿no? A ver, es buenísima esa pregunta y me parece que es el debate del que tenemos que avanzar. Por un lado, yo considero que no es un debate de ideas, no es un debate ideológico. Cuando yo digo que sumo a 2 le sumo el 2 y obtengo el 4, es una variable técnica. Por más que alguien diga que 2 más 2 es 5, técnicamente yo puedo demostrar que 2 más 2 es 4. En este caso es lo mismo, no es un debate ideológico la deriva. Los agroquímicos no saben nada de ideología, los agroquímicos no saben nada de leyes, los agroquímicos no saben nada de política. Ellos son moléculas que se mueven de una forma en relación al clima, en relación al tipo de suelo, en relación a la humedad ambiente. Entonces, hay umbrales de debates. El umbral de debate sobre si el agroquímico tiene afección o no en la salud, me parece que ya está resuelto porque la base bibliográfica es tan extensa que demuestra al menos el riesgo que existe. Y ahora tenemos un debate sobre cuántos metros llega. Bueno, la bibliografía existe. La tecnología ha podido ya demostrar a cuánto llega. Entonces no es un debate de si me gusta Boca o me gusta River, quién juega mejor, quién juega peor, si soy peronista o radical. No es un debate de gustos, es un debate técnico que tiene un umbral técnico. Si podemos salvar ese debate técnico y aceptamos la base bibliográfica y técnica que hay al respecto, está bueno que avancemos ya en el debate político. ¿Quién tiene que tomar las medidas? En la Constitución Nacional, después de la reforma del año 94, dice que quien debe velar la salud de la población son en primera instancia los municipios, y luego viene la provincia y luego viene la nación. Entonces, en este juego constitucional que todos hemos aceptado por vivir en una democracia, es innegable, es intransferible la responsabilidad que tienen los ediles de una comunidad o el ejecutivo, ¿no? Porque son ellos los que tienen que ver por la salud. Si ellos pueden ver o detectar de que hay algo que esté afectando la salud, lo pueden medir. Acá en Totores se hizo un relevamiento epidemiológico muy interesante, por lo tanto ustedes ya tienen datos donde han podido cuantificar esto. Si lo pueden ver, lo pueden detectar, pues hay que avanzar, como dice la Ley General del Ambiente, en términos de precaución o de prevención. Los puestos políticos tienen esta responsabilidad, tienen estas obligaciones, tienen estos deberes. Y lo más interesante que me parece que viene pasando con las causas ambientales es que se dan nuevas dinámicas de participación vecinal que están enriqueciendo las democracias. Porque hoy a mí me convocaron vecinos, no me convocó el Consejo Deliberante, si bien es entendible que alguien me conozca y alguien no. Pero que seamos los vecinos, las vecinas, los que estemos movilizando y dinamizando otra forma de hacer la democracia, queriendo ir a los consejos deliberantes, haciendo ordenanza, proponiendo ordenanza, trayendo a técnicos, juntando firmas, me parece que es festejable desde el punto de vista de la democracia. Por lo pronto hay que resolver problemas urgentes, como es el deterioro de la salud, que ya tenemos mucha información, se ha medido agroquímico en sangre en Mar del Plata y todos los vecinos que se midieron tenían, hemos encontrado agroquímico en lluvia, en escuelas, en suelo, en agua, en ríos. Me parece que ya hemos ensuciado mucho el planeta con estos compuestos y es hora de tomar medidas urgentes y empezar a garantizar lo que también dice la Constitución, que es la recomposición del ambiente. El ambiente se ha dañado, el ambiente se ha alterado, la calidad del suelo se ha perdido, faltan árboles, faltan especies, se han extinguido especies, se han disparado otras. Ahora hay que avanzar en la restitución de todo eso. Una vez que reconozcamos el problema,
pues como Estado y como pueblo tenemos la responsabilidad de trabajar con miras a lo proactivo, ¿no? Empezar a dar, bueno, ¿cómo recomponemos? La agroecología, para el caso de la producción agrícola, es la gran respuesta, por lo menos, que se ha venido dando en todo el mundo. Entonces estamos frente a un debate enriquecedor, pero siempre y cuando, como te digo, saltemos el umbral mínimo técnico de que es si esto nos hace mal y a cuántos metros llega. Perfecto, pero también hay ingenieros que formulan estos agroquímicos, estos fitosanitarios, y algunos como vos que nos alertan sobre los riesgos. Médicos que se comprometen y médicos que no se comprometen, por lo menos con el tema, que no ayudan a interpretarnos y básicamente nuestros pueblos. ¿Por qué crees que se da eso? Que no, porque sería muy importante la voz acá, quizás lo más importante, porque si hay un tema acá fundamental es la salud, lo que está en riesgo, de lo que estamos hablando. En primera instancia, esto no es un debate técnico, ¿no? Es un debate que tiene una matiz, que tiene una dimensión técnica que hay que resolver, como te digo, hasta cuánto llega un agroquímico, eso se puede medir en un laboratorio, qué daño hace eso en un gen, cómo promociona un cáncer, eso se puede medir técnicamente. Ahora, el debate político de quién participa, cómo, cuándo y por qué, bueno, me parece que hay que buscarlo en la historia de nuestro país, en cómo se ha venido desarrollando la participación ciudadana a lo largo de todos los periodos que hemos vivido políticamente. Somos herederos del no te metas, somos herederos del miedo, y con este modelo de producción basado en agroquímicos, que yo lo denomino al final de todo como una trampa. Hemos sido entrampados básicamente. Hay tres indicadores que demuestran que estamos en una trampa. Primero es que la Argentina en los últimos 15 años aumentó la superficie cultivable en un 50%. Pasamos de 20 millones de hectáreas cultivables a 30 millones, ¿no? En 15 años aumentamos con la soja un 50% del área que se cultiva. En ese mismo periodo, la productividad, según datos del Ministerio de Agricultura de este año, aumentó un 40%. Y el tercer dato interesante para mostrar que esto es una trampa es que la venta de agroquímicos, los agroquímicos que se han arrojado en esta superficie cultivable, aumentaron un 850%. Entonces, claramente el agroquímico no fue una propuesta de productividad, claramente el agroquímico no fue una propuesta de mejora de la producción ni de mejora económica del pueblo, sino que fue un modelo que se impulsó desde un sector privado, que algunos funcionarios públicos se asociaron a eso y lo promocionaron, y que algún sector primario, como los productores o parte de ellos, en una primera instancia se enriquecieron. Luego, con el tiempo, vemos que ese patrón de enriquecimiento fue cambiando, porque los productores que tenían menos hectáreas tuvieron que terminar dejándolas en alquiler. Se perdió la idiosincrasia de campo, eso también es algo que socialmente es grave. Las familias de campo han ido perdiendo la relación con la tierra, con la producción, con el clima. Y en todo ello, el fenómeno de cómo esa riqueza se fue distribuyendo en los pueblos empezó, se creó el concepto de que todos vivimos del campo, o se leudó ese concepto. Entonces muchas personas tienen miedo de participar en los debates por miedo a lo que puedan perder en su actividad económica, miedo a ser cuestionados por el resto, como el caso de algunos profesionales de la salud. Pero el límite de todo eso, el límite que los problemas ambientales tienen y que los hacen imparables y los hacen que en el tiempo sí o sí crezcan, están condenados a crecer los movimientos que trabajan causas ambientales, es que el vecino que se involucre es porque o se sensibilizó con una causa que la pudo ver, ¿no? Yo estoy acá porque me sensibilicé con un problema de salud, o porque vive un problema de salud de él o su familia, algo que es innegociable. Un vecino que se empieza a movilizar por ese tema, es imposible que con el tiempo pueda dejar de ver el problema, ¿entendés? No puede convivir con el agroquímico, no se puede convivir con un veneno o con la naturaleza enferma, no se puede convivir con aceptando una enfermedad de tipo de cáncer o de un asma. Entonces, este problema ambiental está destinado a crecer. Por lo tanto, quien no lo entienda, me parece que se le va a tornar cada vez más pesado en el tiempo dar respuesta a esto. Entonces, el médico que no se involucre, me parece que va a pasar de moda. El político que no se involucre o que quiera jugar al medio, me parece que va a perder políticamente. La empresa juega como empresa, entonces sobre ella no tengo nada que decir, pero sí es entendible que esto va a crecer indefectiblemente. Lo venimos viendo, este debate en Córdoba empezó en el año 2001 con las Madres Barro y Tuzango, y hoy fue el soporte para que Monsanto, la empresa más grande del planeta de semillas, no pueda asentarse. O sea, es un debate que volcó y derramó
en otros debates más interesantes, estamos debatiendo qué hacemos con la tierra, ¿no? Nada más ni nada menos. Estamos metiendo, los vecinos estamos queriendo debatir qué va a hacer el productor en su propiedad privada. Un debate reenriquecedor que está cruzando los límites de la propiedad privada y es de lo mejor que nos puede pasar. Entonces, lo que me parece que estamos viviendo es una nueva era política. Estas causas como otras causas, como lo es la minería, el fracking de petróleo, las represas en el litoral, las pasteras, son todos debates que tienen lógicas muy distintas. Las leyes ambientales son leyes que tienen una dinámica y una lógica totalmente distinta a cualquier otro tipo de normativa. Entonces, bueno, estamos frente a algo nuevo y estamos aprendiendo a convivir con algo nuevo. Sí, no es una generalidad. Por lo menos yo trabajo con muchos médicos en Córdoba, dentro del movimiento Paren de Fumigar. Hay muchos médicos, desde el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es bastante conocido, hasta médicos en zona de Marcos Juárez, Noé Tínger, Córdoba Capital. Hay muchos médicos que están involucrando porque lo ven en sus pacientes, lo viven. Los médicos sanitaristas son los que más lo pueden ver. Y bueno, luego los otros están participando, quien puede y quien deba en su medida, pero me parece que esto está creciendo, por lo menos lo venimos viendo. Bien, perfecto. Vengo de una jornada nacional de residuos rurales del INTA aquí de Oliveros, que es la estación a la cual pertenece la agencia de Totoras, y sinceramente el camino desde el INTA, que es también una de las voces que se suelen escuchar de parte de las autoridades, ellos insisten en que los metros no tienen demasiado que ver. Hoy, por ejemplo, alguien que vamos a escuchar en este mismo programa, que te vamos a escuchar a vos, dicen que los metros no tienen tanto que ver, que hacen mucho hincapié en el buen uso, en la buena aplicación, pero no es el INTA la institución que alerta de la medida, por ejemplo, que alertás vos sobre los riesgos. Que es una voz, digo, que también sí, claro, van a escuchar y escuchan todas las autoridades, por lo menos, incluso gente del Estado Nacional que vino hoy a aportar o hablar sobre nuevas normativas. Bueno, el Estado como un espacio en disputa política, por ser un espacio público, como cualquier espacio en disputa política, está dirigido o está direccionado por un sector político que es el que impulsó esto, es el que impulsó este modelo de producción. Por lo tanto, en la voz oficial del INTA, yo no podría esperar menos que se enfoque, si bien nuevamente creo que no supera el umbral de discusión técnico, ¿no? Creo que el INTA al negar, al negar o al menos ni siquiera tratar, no hay ningún estudio del INTA que avance sobre el enfoque complejo de las derivas. Hay un técnico especialista en INTA que es el ingeniero Leiva, que es el que más trabajó sobre derivas, y solamente durante sus 10 años de trabajo en derivas solamente trabajó sobre derivas primarias, una información muy interesante. Yo la tomo dentro de mi base bibliográfica, pero no ha avanzado mucho más en el concepto de qué pasa cuando se va la máquina, ¿no? También es cierto que hay un abordaje que no es menor. La formación académica del ingeniero agrónomo tiene sus limitaciones para entender el problema, porque ninguna de las formaciones académicas de ningún título tiene una visión completa de esto. O sea, yo soy ingeniero químico, pero no digo que tengo la posta. En realidad acá lo que hay que empezar a trabajar es en conceptos multidisciplinarios. Tiene que haber una mesa de abordaje que la integre agrónomos, que la integren químicos, médicos, como dijiste vos, biólogos, ingenieros científicos del clima, físicos. Pero ante todo, la visión del pueblo tiene que ser la superadora. Si una madre ve que se está enfermando su hijo por una fumigación, es la voz madre, por lo menos la Constitución dice eso. El INTA tiene hoy un enfoque oficial, que todos lo conocemos, que está a favor. De hecho, el INTA ha promocionado este modelo, no se le podría quizás pedir menos, que siga trabajando para la promoción de este modelo. Sí sé que adentro de INTA, yo mismo en algún momento he participado adentro de INTA, y conozco gente, incluso en la zona, que piensa distinto. Dentro del mismo INTA hay gente que trabaja por la agroecología. Miren qué cosa más paradójica. La Feria de Agroecología de la ciudad de Córdoba está promovida por el ProHuerta de Córdoba. Entonces, conozco técnicos del INTA que en la zona mía, en Tras la Sierra, que son biodinámicos, que promueven la biodinámica, una forma de hacer agricultura que ni siquiera puede convivir con el agroquímico, va totalmente en dirección contraria, que apuesta a otro modelo de agricultura sin agroquímico, sin transgénico. Entonces, el INTA, como cualquier institución del Estado, está en tensión interna. Si el INTA oficial dice una cosa, yo nuevamente lo cuestiono, y aprovecho, agradezco que viva un país en democracia para poder levantar mi voz y decir, yo cuestiono de que la voz oficial del INTA no tiene
no supera el umbral mínimo de debate técnico sobre los fundamentos técnicos que hay que tener para entender por lo menos las derivas o los daños que este modelo agroquímico está haciendo sobre los 12 millones de argentinos que estamos siendo asperjados con estos compuestos. Incluso el INTA debería dar explicaciones de por qué un modelo que ellos han apostado aumentó en 15 años un 850% el uso de agroquímicos. ¿Por qué no se puede frenar esto? O sea, me parece que un indicador, si vos tenés una enfermedad y empezás a tomar medicamentos y año a año tomás cada vez más de medicamentos y en 15 años tomás 9 veces más medicamentos que al principio, claramente te estás cada vez enfermando más. Bueno, esto es lo que ha pasado con el modelo de producción. Cada año necesitan más medicamentos para poder sostenerse. Y medicamentos que incluso son caros, incluso algunos productores tienen que abandonar la producción porque no le dan los costos para asumir el uso de tanto plaguicida. Entonces el INTA debería estar dando explicaciones por esto, aún no lo está dando, todavía está asociándose con el sector. Hace muy poco salió un documento del Ministerio de Agricultura, el INTA, el CASAFE, que es la Cámara de Vendedores de Agroquímicos, la Cámara de Agroaplicadores, algunas entidades agropecuarias, un reducto corporativo que viene impulsando este modelo, ¿no? como el CREA, como APRESID. Entre ellos generaron un documento que sugieren no aplicar pulverizaciones terrestres a 100 metros y aéreas a 200. Y en ese documento el 80% de la base bibliográfica la dan solamente 2 técnicos. Un documento donde no ha participado ni siquiera un biólogo, ni siquiera un ingeniero en ambiente, ni siquiera un ingeniero químico, ni siquiera un médico. O sea, no ha participado nadie que no sea agrónomo. Entonces, es imposible que una información tan sesgada pueda ser la base de fundamentos técnicos para entender un problema tan complejo. Entonces, entiendo a la gente del INTA que propone este modelo, entiendo a la que propone el modelo distinto. Sí, no creo que el INTA tenga que tener la última palabra. El INTA, de un ingeniero agrónomo, puede saber muchísimo de cuánto agroquímico hay que arrojar a una planta para matar tal insecto, pero en su facultad no está formado para entender qué hace ese agroquímico en el ADN, no está formado para saber cómo ese agroquímico se mueve en el aire, no está formado para saber qué hace ese agroquímico cuando hay reversión térmica, no está formado para estudiar cómo ese agroquímico se desdobla y se mueve en el suelo, si bien algunos agrónomos estudian. Entonces, es un problema muy complejo que necesita múltiples miradas, y me parece que lo que tenemos que avanzar es en ese sentido, en generar espacio donde cada vez más opinemos, y si vamos a hacer leyes ambientales y si vamos a opinar de ambiente, pues nos enriquezcamos de mirada, ¿no? Nos enriquezcamos, y que la mirada madre sea nuevamente la de la vecina que está preocupada. No la mirada madre tiene que ser la de un popper científico, la de un popper, la de un líder político. La mirada madre tiene que ser la madre que está preocupada, porque esa madre se mueve sin ningún interés, ni económico ni político, le preocupa su hijo. Nuestro debate en la provincia de Córdoba siempre lo terminamos cerrando. Bueno, a ver, ¿quién de todos los que estamos acá, quién de los que están escuchando este lado de la cámara, o qué productor, o qué aplicador, o qué dirigente político quiere fumigar a 0 metros de su propio hijo, de su propio nieto, ¿no? Si alguien responde que quiere pasar ese límite, pues me parece que no hay mucho más para debatir, ¿no? Acá lo que tenemos que velar es por la salud de los niños. No deberíamos estar hablando ni de moléculas, ni de mercados, ni de ganancias económicas, ni de la bolsa de ningún grano. Acá lo que tenemos que estar hablando son de niños, son de ambiente, son de un futuro que todavía hoy no podemos garantizar si lo vamos a atravesar en forma sana o en forma insana. Entonces, la respuesta se la tenemos que dar a los niños, no a ningún mercado, no a ningún productor, no a ninguna empresa, no a ninguna cámara, ni a ninguna institución. La primera respuesta la tenemos que dar a la vida, ¿no? Y me parece que eso es lo que tiene que ganar estos debates, ¿no? Si ponemos en el centro a la vida, después que gire todo alrededor de eso. Bien, en esta multiplicación de voces, alguien después tendrá que tomar una decisión intermedia. ¿Y hoy cuál es tu máxima aspiración, por ejemplo? Una localidad como la nuestra, un sitio como este en el que vive Fernando, acá estamos en el medio de lo que hoy ha generado o ha rebrotado rejuvenecido este tema. Si responde esa pregunta desenroscándola desde la última premisa que tiré de que en el eje tiene que estar la vida, sería un objetivo mínimo, racional, que por lo menos cumpliría cualquier principio existencial, ¿no? Quien quiere creer en Dios, quien quiere creer en la vida, quien quiere creer en un ser o en su hijo, o en el amor, o en lo que quiera creer, el primer objetivo debería ser cómo garantizamos que ningún niño de este planeta jamás tenga un agroquímico adentro de su sangre. Si una ordenanza ayuda a eso, pues vamos con todas las ordenanzas. Sí creo que necesitamos una ley de presupuestos mínimos sobre aplicación de plaguicidas, sobre uso y manipulación de agroquímicos. Algo de eso hoy hablaron en esta jornada en Oliveros. Sí, tristemente ayer se presentó por parte de un diputado de Formosa
un diputado del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley aberrante, Basterra, técnicamente hay que decir que es aberrante, ni siquiera cumple con los presupuestos mínimos de la ley de residuos peligrosos, un documento que lejos de querer garantizar cualquier principio de salud o de calidad ambiental, lo único que hace es promociona más la aplicación de plaguicidas, un documento básicamente hecho por las empresas, no tengo ninguna duda. Sí hace falta una ley de presupuesto mínimo de residuos peligrosos, una ley que diga, bueno, vamos a decir cuál es el umbral, ¿no? Creo que en esa ley, según la base de bibliografía que manejamos nosotros, por lo menos, o cuanto menos, debería prohibirse la aplicación aérea en todo el país, cuanto menos debería alejarse las fumigaciones de un pueblo a 5.000 metros y promocionar ahí la agroecología, la permacultura, la biodinámica, cualquier tipo de agricultura que logra índices de productividad tan o más grande que este, que genera mano de obra, que genera vida y que genera alimentos sanos. También deberíamos... en el mundo donde esto está acá en Argentina, básicamente. Acá, si ustedes se van a Guadalupe Norte, tiene una experiencia de 160 hectáreas brillante de la granja Naturaleza Viva, que es biodinámica, que produce alimento y donde trabajan 18 personas rentadas y en blanco. Hay un dato no menor para este sector. En Córdoba tenemos experiencias hasta 4.400 hectáreas de agricultura sin agroquímicos. 4.400 hectáreas. Para quien quiera que este es un problema de escala, no es un problema de escala. Hay experiencias desde 1 hectárea hasta 4.400 en Córdoba. Si quieren, pongan en YouTube, hay un documental que se llama Experiencia de Agroecología en la provincia de Córdoba, desde 2 hasta 4.000 hectáreas. Ahí van a ver un caso en áreas, en provincias bueno, hoy hay muchos técnicos en todo el país que vienen trabajando. Tanto la agroecología como la biodinámica como la permacultura son alternativas de producción o de manejo de la tierra que se adaptan a cualquier tipo de clima, que recomponen la fertilidad del suelo, que producen alimentos orgánicos, sin agroquímicos. Entonces me parece que como una medida, los datos los tenemos a todos. Se necesita avanzar con decisiones políticas, pero no decisiones políticas que van a tensar en el pueblo, sino decisiones políticas que van a tensar con el lobby, con el establishment de las empresas que vienen manejando el planeta, ¿no? Porque este no es un problema de Argentina, este es un problema que está en todo el mundo. Entonces hay un sector de empresas que viene manejando el mercado de cereales y de agroquímicos y de transgénicos en todo el planeta, de los cuales Monsanto tiene el 40% de la participación, como quizás la empresa más demonizada, la que más se conoce. Entonces los estados tienen que avanzar en ese sentido. Tenemos ejemplos como Ecuador, que es un país libre de transgénicos, como Perú, ¿no? Países que no son, por ahí siempre nos referenciamos a Europa como, no, Europa tiene los mismos problemas que nosotros, y aquí en América tenemos respuestas mucho más concretas. Ecuador es un país libre de transgénicos, como dije, Perú también. Bolivia está avanzando en ese sentido. ¿Y ser libre de transgénico es ser libre de agroquímico? No directamente, pero sí bajaría muchísimo la problemática, ¿no? Porque también acá hay un problema muy grande con la introducción de los transgénicos. ¿El transgénico contempla un paquete tecnológico? Todo forma parte de lo mismo, ¿no? Un paquete tecnológico basado en la aplicación intensiva de agroquímicos y el uso de transgénicos, que nuevamente es una trampa para que le paguemos a estas empresas su cuota parte por las patentes, bueno, son la misma empresa que fabricó el transgénico es la que fabrica el agroquímico, entonces le compramos a ellas las dos cosas. Entonces me parece que acá hay una respuesta que tenemos que darnos hacia el pueblo de espalda a estas empresas, ¿no? Si creemos realmente en que estamos viviendo épocas en que le estamos ganando a los invasores, o que estamos festejando bicentenarios de revoluciones que nos hemos independizado de algunos poderes, me parece que la fase en la que nos debemos es independizarnos de estas empresas que nos tienen a todos presos. Algunos con el tema con la salud, algunos ya nos han cobrado la salud y se han llevado la salud nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestros padres. Al ambiente le han sacado los árboles, le han sacado las especies, y a algunos productores le han quitado las tierras, al campesinado pobre los ha expulsado, los ha desalojado, los ha desmontado. Entonces me parece que ya es el momento de poner en tapete la discusión en los términos en que tenemos que tratar, ¿no? Esto es un problema de un modelo internacional, mundial, global, de cómo está distribuida la tierra, de cuál es nuestro rol como productores de grano y de commodity en el planeta, y de quién está pagando las consecuencias de estas ganancias. Bueno, por último, este es un gobierno que ha peleado muchísimo con este sector que lleva adelante este modelo productivo del cual estamos hablando y genera riesgos. Ahí parece haber contradicciones serias, o no se lo ha escuchado al Estado Nacional a través de sus ministerios, de sus funcionarios, salir a hablar, concretamente de nuevas leyes de
de agroquímicos y hablar de estos temas que vos estás impulsando, Marco, ¿no? No es una crítica a una política estatal amplia, sino una crítica a una política estatal en materia de agricultura. La supuesta rivalidad campo-gobierno es una paradoja muy superficial, porque en el fondo son tanto las entidades agropecuarias, los productores, las empresas, las multinacionales que controlan las semillas y los agroquímicos, los pools de siembra y el Estado Nacional que es el principal impulsor de este modelo, son socios de este modelo. Acá lo que está en la vereda del frente es la salud, es la biodiversidad que se ha perdido, es la estructura del suelo que se ha perdido, son los nutrientes que se han perdido, que se han ido, que no van a volver más, son las inundaciones que se han producido por los desmontes, son los disparos de algunos vectores como el dengue que se han producido por la falta de su controlador biológico por causa de la sojización. Eso es lo que está al frente, porque en el modelo están todos socios. Hay un debate superficial por quién se queda con parte de la renta, que para nosotros en su momento, cuando se dio la 125 en 2008, nos parecía un debate muy menor. Para nosotros el debate de fondo es qué modelo de producción va a ser de este país o de todos los argentinos y argentinas un país independiente, un país libre, qué modelo de producción nos da alimentos sanos, qué país de producción me mejora la salud y cuál me lo empeora, qué modelo de producción me permite convivir con el campo, qué modelo de producción puede bajar la tensión que hay hoy en los pueblos entre los vecinos y los productores, como si fuéramos dos cosas encontradas. ¿Qué modelo de producción me da respuesta sobre los agroquímicos que yo encuentro en el aire, en la lluvia, en el agua, en el suelo? Eso no está en debate. Entonces, lo que tenemos que llevar a un debate serio es eso. Lo otro, ¿quién se quiere quedar con la renta? Me parece un debate superficial. Hay que darlo, no creo que no haya que darlo, hay que darlo, como quién se queda con la renta de cualquier tipo de actividad, pero poniendo en tela de juicio que el fondo de todo esto es el modelo de producción y de convivencia con la naturaleza, ¿no? Que tiene que superar a un debate de rentabilidad sobre un tipo de commodity como es la soja, ¿no? Si bien hace falta movimientos sociales y civiles que salgan a manifestarse, hace falta decisiones políticas fuertes. Y de cara a los próximos años políticos en la Argentina, ¿hay algún rincón ideológico de lo que está hoy en danza en la política que garantice un cambio de modelo de matriz? Hay un principio en política que dice hacer y no hacer son dos formas de hacer. Digo, yo no creo que falten decisiones políticas, yo no creo que falten acciones de funcionarios políticos. Están y son muy claras, es la omisión. Este modelo, para que este modelo llegara a tal grado de desarrollo, a tal grado de descontrol, justamente tuvo que haberse desregulado. La actividad de los agroquímicos, yo siempre cuento el caso, yo soy asesor en ingeniería ambiental, asesor a otras empresas tan chiquitas como puede ser una fundición, hasta una fábrica de pintura chiquita. Cuando uno ve la normativa que tiene que presentar una empresa muy chiquita para que el Estado lo autorice, como es toda la carga de leyes que responden a los avisos de proyecto y a los estudios de impacto ambiental, uno dice, wow, si yo tengo que pedir lo mismo a un productor de 50 hectáreas para que haga agroquímicos para que haga una producción en base a agroquímicos tirando el agroquímico al aire, no me podría dar. Entonces, el Estado tuvo una gran decisión política, que fue no tomar ninguna decisión política respecto a la regulación de agroquímicos desde el año 96 que entraron los transgénicos. Porque se sabe de esto, no hace falta datos técnicos. Solamente que se llevó a tal grado de regulación para que esto pudiera llevarse a este grado de locura que estamos conviviendo hoy. Entonces, me parece que la decisión política acá es muy clara. Fue no tomar decisiones, no avanzar. Recién ahora y están los primeros indicios de que queremos hacer una ley de fumigación o que vamos a avanzar en leyes para tratar los residuos de los bidones. Es una locura. Tenemos una ley de residuos peligrosos que es brillante, que solamente tengo que decir, a ver, productor, usted aplique esta ley. Qué brillante, que es la ley que yo le hago aplicar a cualquier industria, de la más chiquita hasta la más grande. La ley de residuos peligrosos dice que el que produzca un residuo tiene que hacerse responsable y pagar por su transporte y su tratamiento hasta que ese residuo desaparezca de la faz de la tierra. ¿Por qué nunca se aplicó esa ley a un productor que se enriquece usando agroquímicos, que luego le queda el bidón en la mano y lo termina quemando en el campo? La ley encima es una ley penal. Cuando en el año 2012 se hizo un juicio hacia dos productores y un agroaplicador en la provincia de Córdoba, en el barrio de Ituzaingó, fue por la ley de residuos peligrosos. Se demostró que el agroquímico que salió del campo... Se aplicó la ley de residuos peligrosos. Se aplicó la ley 24051 de residuos peligrosos, demostrando que el agroquímico que salió del campo y llegó al barrio era de ese productor.
una gotita de agroquímico que cruza tu alambrado, ya estamos frente a un caso de residuo peligroso. Sos responsable penal, tenés que ir a un juicio. Entonces, las leyes están, no hacía falta una ley para hablar de residuos de plaguicidas. Pero bueno, tuvimos 14 años de regulando el tema para que el tema se trate como se trate, ¿no? En los campos quemando los bidones, enterrándolo, dándoselo a un tipo para que haga juguetes, dándoselo a un tipo para que haga postes. Es una cosa increíble que no pasa en ninguna otra actividad industrial. Entonces, frente a la pregunta de, bueno, ¿qué viene? Se ve que en oficialismo y en oposición hay una alianza con estas multinacionales del agro, por la cual ni siquiera la oposición habla de este tema. Porque si fuese un tema que debilitara al oficialismo, pues la oposición lo tomaría y la oposición no lo toma, porque la oposición también está aliada a este tema. Entonces, hoy a priori no me animo a hablar de alguna alternativa que esté dando vuelta, que no sean la movilización de los vecinos y las vecinas, que no sean los técnicos independientes que trabajan en este tema, que no sean las universidades independientes, que no sean las tensiones que están dentro de instituciones como SENASA, INTA, INTI, CONICET, para hablar de este tema y bogar. No queda otra que los emergentes que surgen del pueblo, del campo popular, ¿no? Que es el que siempre está a la vanguardia de cualquier debate, ¿no? Muy lejos de la vecina fumigada tener que pedir explicación. La vecina fumigada y la que está preocupada, o el vecino que está preocupado por su salud de su hijo, es la que tiene la vanguardia del debate, porque es la primera persona que se ha sensibilizado con la Carta Magna, con el artículo 41 de nuestra Constitución, que dice que tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, apto y equilibrado. O sea, hasta ahora las leyes no nos están garantizando eso. Entonces, el vecino preocupado, movilizado, muy lejos de ser un vecino odioso o un fundamentalista, como algunas chicanas que surgen para no dar un debate técnico realmente con fundamento, es el que está en la vanguardia de este debate. Entonces, es hacia ahí donde tenemos que apuntar, ¿no? La ley tiene que tratar de responder al principio precautorio, que es, haya o no haya evidencia científica, si tengo la duda, tengo que parar la actividad. Ese es el artículo 4 de la ley 25675, la Ley General del Ambiente, una ley de presupuestos mínimos en la Argentina, que brega por un par de principios, entre ellos el principio de precaución, que dice, ante la falta de una evidencia científica clara, la actividad debe frenarse hasta tanto la parte interesada en promoverla demuestre que eso no hace nada. No tiene que demostrar que aún no hay evidencia, tiene que demostrar que las evidencias que están son tajantes de que eso no hace nada. La información técnica para pasar el principio precautorio tiene que demostrar con estudios fehacientes de que cuando aplica el agroquímicos, durante 10 años ese agroquímico nunca sale de ese campo y que si sale jamás va a dañar nunca a una persona. Como nadie puede firmar eso, yo lo desafío a cualquier técnico de INTA, a cualquier ingeniero agrónomo, a cualquier productor, a que me firme un acta documento y me diga que los agroquímicos que él eche en su parcela, jamás en 10 años, ni esos agroquímicos, ni los residuos agroquímicos van a cruzar el alambrado. Si alguien puede demostrar eso, pues que arroje todo lo que quiera, está en propiedad privada. Pero como eso nadie puede hoy garantizarlo, porque como dijimos, los agroquímicos son inmanejables, son moléculas que se mueven con dinámicas relacionadas solamente al clima, no las podemos manejar con control remoto, no saben nada de leyes. Por lo tanto, eso, en tanto y en cuanto a nadie demuestre lo contrario, por el principio precautorio deberíamos cortar toda actividad que pueda generar algún deterioro en la salud de alguna persona o del ambiente, porque acá todavía no estamos hablando del ambiente. ¿Qué pasó con los sapos? ¿Qué pasaron con los insectos que han desaparecido? ¿Qué pasó con los árboles, con los montes? ¿Qué ha pasado con las especies que se han extinguido por este modelo? Las inundaciones. Ni que hablar, las inundaciones son como ya casos extremos digamos, de consecuencias extremas y grandes y visibles. Sí. Pero acá hay una pérdida de biodiversidad tan atroz que van desde microorganismos que se ven solamente en el microscopio, hasta batracios como del tipo sapo, o hasta especies, o hasta pájaros que faltan hoy, o hasta desmontes, que la Ley General del Ambiente también brega por ellos. Dentro de nuestra ley, ellos tienen los mismos derechos a pervivir, porque son los que van a garantizar la salud del futuro. Sin árboles no va a haber futuro. Hoy lo sacamos los árboles creyendo que le ganamos 10 metros a la sombra de la soja. Pero lo concreto es que sin árboles no va a haber futuro. Entonces todavía deberíamos restituir el monte. La provincia de Córdoba ha sido la provincia más desmontada, el territorio más desmontado de Latinoamérica. La provincia de Córdoba quedó con el 1,5% del monte autóctono. 1,5% del monte autóctono. Y eso es solamente producto, o principalmente producto de este modelo de producción sumado al desarrollo inmobiliario en zonas turísticas. Pero tenemos que también dar respuesta sobre eso. No nos tenemos que quedar en lo que respiramos. Tenemos que avanzar en un concepto de ambiente complejo como lo es. El ambiente no entiende de límites. Uno pone un alambrado y quiere tirar un agroquímico creyendo que el agroquímico va a volar 10 metros. El ambiente no entiende nada de eso.
La molécula se va a mover por el planeta. Una molécula está demostrado en un trabajo de un científico de la atmósfera norteamericano, el doctor Jacob. Está demostrado que una molécula agroquímica que se tire in totora puede llegar de acá hasta Australia en 2 semanas. Por el movimiento del batido de las capas altas de la atmósfera y por la particularidad de algunas moléculas de pasar a fase gaseosa y llegar con el batido vertical del aire a esas capas altas que luego llegan a Australia. En 2 semanas un agroquímico está de acá, de Totora a Australia. Entonces esto es inmanejable. No podemos, nos va a llevar ahora cientos de años limpiar el planeta de lo que le hemos hecho, ¿no? Con productos que básicamente los hemos empezado a comercializar porque han sido restos de la Segunda Guerra Mundial. Las empresas lo pusieron en este sector porque fue un remanente que quedó de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros hoy lo estamos usando como si fuera la última tecnología. La verdad que la última tecnología es poder vivir en un ambiente sano. Si no garantizamos eso, por más que tengamos los celulares más monstruosos o los métodos o los modelos o los autos más lujosos, si no podemos garantizar que los agroquímicos no atraviesen nuestra piel y nos enfermen y nos maten a nosotros, nuestros hijos, 3 generaciones en adelante, la verdad que hemos sido muy poco inteligentes como especies. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tanto espacio.